hay que dar tiempo para todo y en todas las cosas sea Dios bendito, ¿no? A su tiempo siempre hace todo. Bueno, hermanos, seguimos con esta clase, con sus apuntes, el punto o el tema número 3 que hemos estado viendo acerca de el hombre, su caída y su redención. Hemos estado hablando de su origen, si se acuerdan que estuvimos hablando en Génesis 1:26, el origen del hombre, que es la creación máxima de Dios, aunque todo lo que creó fue bueno, ¿verdad? Pero cuando Dios creó al hombre y vio todo lo que ya había hecho Dios, fue todo hecho y bueno en gran manera. Entonces, somos creación de Dios y lo que nosotros como padres a nuestros hijos les inculcamos de que no venimos de una explosión de materia, sino que venimos y que resulta que evolucionó. El hecho de que haya una película por ahí que se llama El planeta de los simios y hablen, bueno, es una película, simplemente es algo, le llaman ciencia ficción, ¿no? O sea, no significa de que aunque por ahí hay una persona que habla acerca de estas películas y le gusta buscarle muchas cosas y cierto, a veces hay tanta similitud en el comportamiento del ser humano, ¿no? Pero bueno, estuvimos viendo acerca del hombre, lo que es su origen, su caída, estuvimos viendo acerca de su caída, todo lo que es y estábamos viendo esta parte antes de entrar a lo que es la redención, que es algo que es muy importante. Voy a terminar lo que es su caída. Hay alguien, por eso voy a ser un poquito más pausado para poder terminar su caída y luego entrar a la redención, que quiera añadir o que haya estudiado algo, porque pues tampoco se trata de que yo esté hablando, aunque es la idea, ¿verdad? De que pues uno tiene que exponer la clase, pero también es darle tiempo y también para que usted pueda preguntar o pueda decir, bueno, yo estuve estudiando esto, estuve investigando esto, bueno, cómo poder enriquecer la clase con respecto al origen, la caída, para poder entrar a lo que es nuestra declaración de fe en el tema 3, el punto 3, que es la redención. Entonces, esa es la parte, porque su estado final, todo dependerá de la fe, ¿no? De en quién hayamos puesto. Y el estado final, que es el punto 4 del hombre, su caída y su redención, es ese, su estado final, o vida eterna o condenación eterna, ¿ok? Dependiendo de su aceptación o rechazo de la oferta de gracia, y decimos la palabra oferta, pero del don que Dios dio. ¿Y ese don cuál fue? Jesucristo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios, Señor, verdadero y todo eso, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere añadir algo? Si no, me voy rápidamente a lo que venimos. ¿Me voy? Vámonos, pues. Entonces, tenemos tiempecito. Después de la caída del hombre, hermanos, Dios expulsó ¿a quién? Lo acababa de leer el hermano, ¿no? Y es lo que íbamos a tocar. Expulsó a Adán y a Eva. Eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, le sacó la tarjeta roja para los futboleros o los deportistas. Te sacan la tarjeta roja y porque cometiste un agravio, ¿no? Y cometió un insulto. Entonces, ofendió a Dios, desobedeció, es la palabra, ¿no? No siguió las reglas. Y en cualquier lugar, todos de nosotros sabemos que si no seguimos las reglas, ¿qué pasa? Pues hay un castigo, ¿no? En cualquier lugar, en la escuela, no sé, en los muchachos hay deméritos o méritos. Entonces hay ciertas cosas de la cual Dios se valió en aquel tiempo de decir, bueno, de esto no vas a comer, pero el hombre y la mujer desobedecieron. Los saca, los expulsa, los coloca un querubín para guardar la entrada. Esto fue para que Adán y Eva no pudieran regresar y posiblemente comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su estado que entraron, en un estado de pecado. Y ahí está en Génesis 3:23. Estos se vieron obligados a buscar su propia comida y refugio, ciertamente. Se vieron obligados a trabajar la tierra, que ya la trabajaba, pero bueno, la mujer, sus dolores de parto, iba, bueno, de una de otra manera, ustedes saben la historia, tuvo que luchar contra cosas malas en aquel tiempo. Ahora, ustedes pensamos nosotros que la naturaleza o se vio solamente afectada en el hombre. ¿Usted piensa así? ¿O todo se vio afectado? Todo se vio afectado, todo. O sea, la tierra, por decirlo de una manera, fue maldita por el hombre. Imagínense, ¿no? Por causa de la desobediencia. Porque si no pensamos de esa manera, entonces los árboles no se marchitaran. Y todo tiende a echarse
ay, ¿cómo es la palabra? Pudrir, ajá. O sea, todo se echa a perder, la fruta, ¿no? Aquí va una pregunta muy, muy capciosa. Usted cuando escoge los plátanos, ¿cómo los escoge? ¿Verdes? Algunos verdes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero esa es una pregunta, a lo mejor no con esto, sazón. ¿Cómo los escoge? Porque algunos dicen, no, 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 es que lo que importa es lo de adentro y no lo de afuera. ¿Usted cómo escoge la fruta? ¿Por lo de adentro o por lo de afuera? ¿Por lo de adentro? Entonces, o sea, para que sepamos, ¿no? Porque muchos hemos probado, pero muchos no podemos a pensar de esta manera, que pensemos por qué escogemos un plátano, por cómo lo escoges, por cómo se ve por fuera, ¿no? Primeramente, por la cáscara, amarillita. Y puse el ejemplo del plátano porque a muchos nos gusta, pero escogemos, pero también por lo de adentro, pues dice Mari, verdes, pues si está verde, a algunos les gusta verde, ¿no? ¿Ah? Es para que dure, es para que dure el plátano. Pero ese simple, dándole golpes. Fíjese, eso no lo sabía, gracias por el tip. Pero llevo a la casa y está bien fea. Pero fíjense, cada quien tiene su forma, ¿no? Hay algunos que el aguacate, que le quitan la parte de... Muchos tenían una forma, una vez, para vergüenza mía, estaba yo en una tienda y yo estaba pues aplastando todos los aguacates. Y cuando llega la persona dice, hey, no me ayudes y no va a comprar. Yo creo que a ustedes les ha pasado, pero pues, siempre por lo de afuera, ¿no? Lo exterior. Aquel lo que iba con esto, simplemente una pequeña reflexión que como nosotros como cristianos a veces decimos que, no importa, lo que importa es lo de adentro, pero la gente de afuera ve lo exterior. ¿Sí me explico? Lo exterior, lo que nosotros. Ahora, por lo de adentro, pues son nuestros frutos, ¿no? ¿Cómo damos? Y bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues es lo que empieza desde el principio que se empezó a echar. Por eso decía que no, todos decimos, no, pues es el pecado, pero toda la naturaleza, todo se echó a perder. Ahora, si se ponen a ver esto, antes el ser humano vivía largos años, ¿verdad? Ahorita a los 40, a los 50, ya nos rechina todo, hermano. O sea, ya casi le anda haciendo uno como gatito cuando se agacha uno y va como el gato hidráulico de poquito a poquito a subirse. Y dice uno, pues que todo va en deterioro, ¿no? Todo va en un deterioro. Entonces esa es la parte que Adán tuvo que luchar contra malas cosas o lo que todo se echó a perder, o Dios maldijo la tierra, mientras que Eva tuvo también que sufrir en cierta forma en sus partos y todo esto. El sufrimiento y la lucha son parte de cierta desobediencia que Dios puso sobre este mundo debido al pecado. ¿Sale? Por eso es que nada, dice la palabra, que nada inmundo, nada contaminado o incorruptible va a entrar en el reino de los cielos. Pero muchos sacan un poquito de contexto, como decir, bueno, pero ¿por qué Dios tiene que poner que en el cielo, en el reino de los cielos, hay calles de oro y mar de cristal? ¿El oro es corruptible o no? Sigue siendo, es en esta tierra, ¿no? Aunque todos sabemos que cuando se pasa por fuego el oro, pues se le saca lo mejor, ¿no? Pero todo eso, acuérdense que son como tipo metáforas y todo para darnos a nosotros un entendimiento de lo que terrenalmente conocemos, ¿sale? Entonces, si vemos esta parte, llamamos a este episodio de la historia humana la caída del hombre porque en ese acto de desobediencia, Adán trajo una maldición sobre toda persona aún por nacer. O sea que por eso somos por naturaleza, hijos de Adán, en la naturaleza caída. Porque alguien por ahí, de hace años que conocí a alguien, dice, es que yo no sé por qué ustedes dicen del pecado original, que eso no debe de ser, que no se debe de ser doctrina o debe de enseñar de esa manera. Y alguien que hoy está pastoreando. Y digo, bueno, ¿y ahora cómo lo entiende eso? Porque también era una persona que conocimos y no creían los diezmos. Digo, ¿y ahora qué le pide a su iglesia para ofrendas? Y no creían eso, no se quería sujetar. Bueno, en aquel tiempo yo creo que a lo mejor Dios le reveló de alguna u otra manera. Pero en cuanto al pecado original, pues bueno, somos hijos de Adán. Pero gracias a Dios que suple al nuevo Adán, que es nuestro nuevo Cristo, ¿sale? Y que ya no nos quedamos conformes, o no es que nosotros, sino por la gracia accedemos a ese nuevo, al Adán prometido, o al Hijo de Dios, al Mesías, que es Cristo Jesús. Ahora ya no tanto vivimos
bueno, aunque estamos en esta naturaleza pecadora, vivimos bajo la obediencia del nuevo Adán, o del Adán que Dios prometió, ¿no? Aunque no lo menciona la Biblia como el Adán, sino como el Hijo de Dios, ¿sale? Porque Adán no es hijo de Dios. El primer Adán. Adán es creación de Dios. Dios lo creó, pero Jesús, que es mayor que este Adán, es el Hijo de Dios, que descendió de los cielos, no tuvo cosa a que aferrarse, ni aferrarse a ser el Hijo de Dios, ni Dios mismo, sino que se despojó de sí mismo para venir y salvarnos a ti y a mí. Entonces, esa es la promesa que tenemos en cuanto a la parte de lo que es, que ocurrió verdaderamente en la caída, en todo esto. Entonces, Adán trajo esta maldición sobre toda persona aún por nacer, aún los niños de hoy. O sea, nacen con esa naturaleza. Al niño se le tiene que enseñar a qué cree usted, hermano, a obedecer. No saltes, no agarres, no toques, no los primeros 5 años es el no para los niños, ¿sí o no? Los que somos padres es el no, es enseñarlos, a educarlos, al que si estamos en un lugar, venimos a la iglesia o vamos a visitar a alguien, o imagínense, hermano, yo, mi esposa, con Amy, al principio era, no agarres, no esto, no el otro. Tenemos, o sea, educarlo, y más cuando estábamos viviendo nosotros con familia, con mi tía, con mi abuela, y mi prima era tranquilita ahí sentada, pero mi hija era más. Entonces, a veces tenemos que, como padres, someternos a eso, decir, híjole, aunque batalla uno con cada uno de sus hijos, cada uno es diferente, pero a veces a algunos el Señor nos da unos hijos que son muy hiperactivos, y es donde uno tiene como padre tener la paciencia, pero la educación, y agarrarlos y educarlos, porque si no, ¿qué es lo que decimos? A veces como padre decimos, niño maleducado. ¿Por quién? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? O sea, niño maleducado, y digo, pues ¿por quién? O sea, ¿por la escuela? No, es nosotros en casa. Entonces, este episodio de la historia, nacemos con esta desobediencia o con esa pecaminosidad. El hombre que estaba destinado a caminar con Dios al principio, en comunión ininterrumpida con Dios. Acuérdense, eran unos momentos bellos, así como cuando usted viene a la iglesia, se deja llevar por la presencia del Espíritu Santo, que a veces cantamos o en nuestro corazón dice que, o sea, o como Moisés lo dijo, si tu presencia conmigo va, o sea, yo llegaré al lugar, o sea, si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas, yo no voy, decía Moisés, ¿no? O sea, es esa presencia de Dios que habitaba en el huerto donde Adán estaba. Entonces el hombre que estaba destinado para caminar con Dios, esa presencia ininterrumpida, acuérdense que Dios venía y hablaba con ellos, como cuando usted y yo llegamos y hablamos, o llegamos a casa y ¿qué pasó? ¿Cómo está? Se saludan y todo, o sea, una comunión perfecta, lo que ahora no podemos entender como seres humanos por la naturaleza caída. ¿Sí ve? Siempre hay discordias en casa, siempre hay desacuerdos, siempre hay cosas que no podemos, en el trabajo peor tantito, habitamos o vivimos, convivimos con gente que a veces dice, es que ya es la edad, nos dicen, ¿no? Ya es la edad, ya. O sea, ya estás grande, ya es la edad, ya. Y no, es que sabemos que somos personas con independencia, pero a veces también de un carácter como que, uy, híjole, difícil. Pero en el principio no era así. Había una comunión entre Adán y Eva, ¿no? Linda. Y con Dios, pues ni se diga, ¿no? O sea, ya creo que es lo que era ininterrumpido. Que había caído de esa posición exaltada, tanto el hombre y la mujer. Estaba condenado a vivir en este estado quebrantado, en un mundo quebrantado, separado de la comunión ya continua, porque ya Dios era simplemente cuando venía y se manifestaba al hombre. El Espíritu Santo no era continuo como lo es hoy, que habita en nosotros. Antes era intermitente, venían los profetas y luego no posaba en ellos, sino que venía un momento, profetizaban, y pues el Espíritu Santo era intermitente. Dios prometió también en Génesis 3:15 que la mujer un día los salvaría de las consecuencias eternas de su pecado. Y esto lo debemos entender, que por eso Adán y Eva, ellos pensaban que Abel o Caín eran uno de los que, ellos eran, o cada uno de los que Dios hablaba y ministraba, pensaban que ellos eran, o él iba a ser el que pronto iba a pasar. Bueno, y pasaron más de
miles de años para que llegara el hijo de la promesa, de cuando prometió en el Génesis, y este es Jesús, ¿no? Entonces, lo salvaría de estas cosas, de su pecado, por las consecuencias terrenales, temporales del pecado, permanecieron por miles de años, y tanto que cada uno de los personajes que vemos en el Antiguo Testamento, eso señalaba y era un tipo de Cristo, cada uno, cada uno. Todos sufrimos, hermano, las consecuencias de la caída del hombre. Dígame sí o no. Y hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día. Alguien que decía, no, es que la enfermedad es del diablo. Bueno, si lo pones así, entonces Satanás es por el pecado. O sea, también pensamos y creemos de que fue la parte que entró. Dios no tenía pensado en poner enfermedad en el hombre, pero por causa del pecado vienen todo este tipo, o sea, todo se corrompió. Todo, la salud, todo, el envejecimiento, no lo tenía pensado Dios, o a lo mejor sí, yo no sé cómo Dios iba a trabajar de esa manera, pero pues imagínense, si en aquellos tiempos Dios no tenía pensado, pues vivían 969 años, vivió Matusalén, 969 años. Y bueno, y dice, y si ustedes ven, cuando se multiplicó, pues tuvo descendencia Matusalén, ¿no? O sea, muchos. Cosa que después, pues simplemente la Biblia, porque yo no sé cómo fue que Noé no tuvo más. No sé si había un método de protección o lo que sea, pero Noé nada más tuvo 3. Matusalén, Enoc tuvieron los suyos, Job tuvieron 10, pero Noé solo tuvo 3. Y varones. No se menciona de más mujeres, ¿no? Cuando en aquel tiempo había dicho fructificaos y multiplicaos, ¿no? Entonces, vemos que dentro de la caída nuestra salvación está en invocar el nombre del Señor y confiar en el sacrificio perfecto de ¿quién? De Jesús, por nuestro pecado. En Romanos capítulo 5, ¿quién me ayuda en estos versículos que voy a dar, por favor? Romanos capítulo 5, son ya versículos conocidos. Romanos 5, 10, 11, segunda de Corintios 5, 18. 5, 10 y 11. Romanos 5, 10 y 11. Voy a dar otros más. Romanos 5, 10, 11. Segunda de Corintios 5, 18. Romanos 8, 22, 23. Fíjense que al invocar, nuestra salvación está en invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y confiar en su sacrificio perfecto que Jesús hizo por nuestro pecado. Es más, el pecado Él lo llevó. Romanos 5:10. Amén. Y cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices, pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y aquí es donde entra una parte. Si voy un versículo arriba, yo comenté el domingo que la sangre de Cristo es para algo y por algo. La sangre de Cristo es para perdonar nuestros pecados. ¿Estamos? Es para perdonar, es para perdón de pecados. ¿Sale? Porque lo dice el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de algo, de la ira de Dios. ¿Ustedes se imaginan qué es la ira de Dios, hermano? Si podemos ver un poquito, el Antiguo Testamento nos deja ver 2 momentos de cuando Dios dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Y esa palabra arrepentir pareciera como que es el arrepentimiento que tú y yo tenemos de haber hecho algo malo. Y Dios no hizo nada malo, porque todo lo hizo bueno y fue bueno en gran manera. Eso es lo que tenemos que entender de Dios. Pero la ira de Dios, cuando se manifieste, número 1, en el diluvio, ¿qué fue lo que pasó? Se abrieron las fuentes de los cielos, y me imagino que unas cataratas como las del Niágara, peor, y se inundó toda la tierra. Y luego conocemos otro, que es Sodoma y Gomorra. Uno fue por agua y el otro fue por azufre y fuego. Entonces, cuando entendemos que Dios es un Dios de amor, ¿cuánto creemos que Dios es un Dios de amor? Tanto amó Dios a Noé, sus hijos, su esposa y a toda esa generación que hicieron más caso los animalitos. Y estas 8, el número 8 representa salvación. Si lo sabían en la numerología,
8, no es porque Dios ya lo tuviera predestinado, porque si lo hubiera tenido predestinado o que así fuera, que solamente 8 iban a ser salvos, Noé no hubiera sido un pregonero del evangelio o un pregonero de que arrepiéntanse. Viene un juicio, Dios quiere que se arrepientan. Y dice la Biblia que estuvo por más de 120 años o 120 años dando un mensaje, evangelizando. Gracias, hermano. Y para mí ahí entra de que Noé fue un evangelista fracasado. Pero yo digo, siguió de una u otra manera después Josué, por seguir el ejemplo, digamos, de Noé, que yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque Noé y sus hijos, independientemente de lo que se nos venga a la mente después lo que hizo Cam y todo, porque ahí es donde vemos que la maldad, usted dice, es que la tierra está llena de maldad. Está aquí, hermano. Aquí en el corazón. Porque de continuo es el pecar. ¿De dónde sale todas las envidias, contiendas, divisiones, disensión y todo? De dentro. Dice, no es lo que contamina al hombre lo que come, sino que de lo que sale de la boca del hombre, eso es lo que contamina. Y es lo que ha llevado a muchas naciones o a muchas personas, hermano, pues la falta de perdón, la codicia, la avaricia, todo este tipo de cosas. Pero vemos que en el mundo, como dice el hermano y leyó, porque siendo enemigos, ¿qué éramos nosotros? Es lo que debemos de llevar cada uno de nosotros dentro de la iglesia, a que tú y yo éramos enemigos de Dios. Y que no había nada que pudiéramos hacer. Si lo entendemos así, estando aquí los jóvenes que están aquí, porque no, yo soy buena onda, yo nací en una cuna evangélica, o mis papás, mis abuelos, mi tatarabuelo son de cuna evangélica y de tal denominación, y venimos, o sea, todos tenemos que entender que éramos enemigos de Dios, si no hubiera sido por Cristo. Y el mismo Pablo lo está diciendo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso lo dice en la versión que tengo yo, que es la Reina Valera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Fíjese qué tanto Dios nos ha dado, ¿no? Y lo hizo todo Dios, no nosotros. Nosotros lo único que hacemos es creer. Y al creer, damos nuestra vida a Él. Y por dar nuestra vida a Él, obedecemos y creemos en Dios y le servimos en lo poco o en lo mucho que tengamos. Y dice, terminando, reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿En quién? En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora algo. La reconciliación. ¿De qué? De lo que pasó en el huerto. Porque ciertamente el hombre murió y la palabra en ese momento de que fue separación. La separación con Dios, ¿no? Es una separación de una amistad, de un matrimonio. Duele, hermano. Ahora imagínate cómo se ha de haber sentido Adán y Eva tanto que se escondieron. Se escondieron. Pero pensaban ellos que Dios no los iba a encontrar. Ahí fue donde salió el primer juego, a las escondidillas. ¿Sale? Se quisieron esconder. No se crean, pero viéndolo de una manera, o sea, se quisieron esconder. Pero Dios sabía dónde estaban. Sí, perfectamente sabía, pues Dios todo lo sabe. Y le preguntó, ¿dónde estás tú? Tanto fue así y que ellos conocían a Dios que salieron al encuentro, ¿no? El mundo gime bajo la maldición, la misma Biblia lo dice. 2 Corintios 5:18, ¿quién lo tiene? Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones perdón, 18. 5. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 5:18. Listo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios mismo nos enseña que Él nos reconcilia por medio de Cristo, nosotros somos embajadores, ¿no? Nos decimos ser hijos de Dios, ¿no? Nos decimos decir seguidores, discípulos de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser reconciliadores también. No por nosotros, sino por aquel que lo hizo por nosotros. La importancia de nosotros ser verdaderamente cristianos para, como dice mi hermano, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es el que menos queremos. Queremos el ministerio del pastorado, del evangelista, del misionero. Queremos el ministerio de la música. Y es bueno, porque también a través de la música podemos llevar a la gente, a través del pastorado. Pero acuérdense que lo que tenemos que ejercer es el ministerio de la reconciliación.
reconciliación. Las mismas pisadas que dio nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene, hermanos, en esta manera, cuando Jesús viene por todos aquellos que han confiado en Él, Dios restaura todas las cosas. ¿Cuántos decimos amén? Primeramente restaura, hermanos, antes de que Dios quiera restaurar tu familia, quiera restaurar esa comunión con papá, con mamá, con tío, con tía, Él quiere restaurar primero nuestra comunión con Él. Porque si no, no podremos. ¿Sabe qué? Vamos a estar luchando con nuestras propias fuerzas. Y si no está el Espíritu Santo en nosotros, vamos a estar como dando golpes al viento. Y no, tiene que estar en nosotros tenemos que haber recibido de gracia y dar de gracia lo que hemos recibido. Perdón, reconciliación, el amor, porque Dios en Romanos capítulo 8, versículo 22, ¿quién lo puede leer? Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Hasta ahí? Ok. El mundo gime bajo la maldición, ciertamente clamando por el alivio que vendrá. Y eso va a ser el descanso que vamos a tener. Hermano, la mera verdad, siendo honestos, a veces llegamos a nuestra cama cualquier día normal de trabajo y a veces estamos afligidos, ¿sí o no? Enfermedad, problemas, discusiones, problemas en casa, problemas con una persona, indiferencias con otras, y estamos a veces hasta, algunos tienen insomnio, que no duermen. Eso cansa, aflige, pero Jesús dijo, en el mundo, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero hemos puesto su confianza en Él. Él restaurará la redención definitiva del pueblo de Dios cuando Cristo regrese, y estamos esperando eso, ¿no? Pero mientras esperamos en esto, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Yo quiero menguar para que Él crezca. Si tengo que perdonar o tengo que aceptar la condición que estoy ahorita, porque el día de mañana no lo sabemos, ¿no? A lo mejor el día de mañana puede ser mejor. A lo mejor el día de mañana puede ser peor que el día que yo me fui a acostar en la noche. Pero cuando Jesús viene por todos aquellos que han confiado en Él, Dios restaura todas las cosas. Hechos 3:21, ¿quién me puede ayudar? Voy a dar otros más. Hechos 3:21, Isaías 65:17. Esos son para terminar ya esta clase de lo que ocurrió en la caída. Voy a terminar con estos 5 versículos. Hechos 3:21, Isaías 65:17, segunda de Pedro 3:12 al 13, Apocalipsis 21:1. Vuelvo a repetir. Hechos 3:21, Hechos 3:21, Isaías 65:17, segunda de Pedro 3:12 al 13, Apocalipsis 21:1. Y yo leo el último, que viene siendo Apocalipsis 7:14. ¿Quién me puede ayudar? Cuando Jesús viene por aquellos que han confiado en Él, Dios restaurará todas las cosas. En Hechos 3:21 menciona algo con respecto a eso. Amén. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Dios viene y restaurará todas las cosas. Salud. Como al principio. Amén. ¿Lo creemos? Dios nos restaura. Dios, este cuerpo de muerte, de corrupto, Dios nos dará un cuerpo y algo nuevo, fresco, hermano, conforme a cómo es nuestro Dios. Amén. Hechos 3:21 nos menciona acerca de eso. ¿Quién restaurará todo? Jesucristo. Dios Padre, el Espíritu Santo hacen todas las cosas. Crea un cielo nuevo y una tierra nueva para reemplazar lo que el pecado destruyó. Y verdaderamente. ¿Sabe qué, hermano? Cuando dejamos, lo dije, se me hace que el domingo, poca levadura echa a perder toda la masa. Y sí o no, hermano, cuando tú dejas, bueno, científicamente hablan de que si tú pones una fruta podrida con más frutas, ¿qué va a pasar?
Eso es una semejanza, ¿no? Es algo que podemos comparar metafóricamente hablando de que si dejamos entrar poquito pecado en nuestra vida, va a echar a perder todo lo demás. Tu vida y los que están cerca de ti, ¿sí o no? Una mentira, hermano, por más que tú digas una mentira muy piadosa, no te vas a dar cuenta que eso puede perjudicar a muchos, ¿no? Y ya cuando estamos adultos y todo, pero bueno, Isaías 65:17, ¿quién me ayuda con Isaías? Amén, hermano. Dios dijo, llénense de alegría porque voy a crear algo nuevo, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo del pasado será olvidado y nadie lo recordará más. Voy a crear una nueva Jerusalén, será una ciudad feliz y en ella vivirán un pueblo alegre. Y eso era una promesa del Antiguo Testamento. Y acuérdense que el pueblo judío o el hebreo estaba enfocado en la tierra terrenal, ¿no? Donde fluía leche y miel, ¿no? Donde lo que era la tierra prometida. Pero acuérdense que era una alusión también. Sí, que existió la tierra prometida, sí existe. Pues es donde están, donde está todo el conflicto allá en el Medio Oriente, ¿no? Sí hay una tierra prometida. Pero ya cuando vemos en lo espiritual, ¿cuál es la tierra prometida? Lo que dice el hermano, la nueva Jerusalén. La que todo aquel que crea en el Hijo de Dios, en Jesucristo, bueno, tenemos esa promesa. Y yo he creído en un Dios, hermano, que Él cumple sus promesas. Aunque en este mundo sea yo olvidado, cuando mi padre o mi madre o quien sea que me deje, si yo permanezco fiel, Él permanece fiel. Él va a cumplir lo que prometió. Que aunque me vaya como... Y eso, hermano, era ¿cómo le podemos decir? Una actitud, un espíritu de los primeros cristianos. Le arrancaban los brazos, los torturaban. Y muchos de aquellos hombres que los hacían torturas en aquel tiempo, Nerón, los que ustedes han estudiado, los que ustedes han visto, dice que se mortificaban ellos, se estresaban por decir, mueren cantando. O sea, ¿qué tiene esta gente que muere cantando y muere glorificando a aquel, que por la cual nosotros los estamos persiguiendo o matando? Y yo me imagino, y se me viene mucho a la mente cuando Esteban, ¿no? Que ahí estaba Pablo consintiendo. Pero aún así, en medio de eso, por eso es que lo de afuera sí se ve. Porque Esteban predicó, fue alguien dicen, debut y despedida de Esteban. Pero yo me imagino que Esteban ya era un hombre lleno del Espíritu Santo, hablaba la palabra. O sea, que él ya había hecho muchas cosas, nada más que pues la Biblia lo pone como el primer mártir, ¿no? De la iglesia. Pero no fue por cualquier casualidad. Porque creo que eso se le quedó muy grabado al apóstol Pablo. Creo yo, es mi opinión, porque muchos de nosotros nos recordamos la primera vez que nos habló una persona, ¿no? Del evangelio, y la tenemos aquí. Y la mía fue 2 personas ancianas en un momento, es donde dices tú, 2 personas ancianas hablándole a un muchachito de 12, 13 años, y es que dices tú, para el evangelio no hay edades. O como uno dice, para el amor no hay edades, para el evangelio tampoco. Para el evangelio es directo a la persona y no importa quién te esté ministrando, sea un joven, sea un adulto, sea un niño, Dios utiliza a quien tiene que utilizar para cada uno de nosotros. Amén. Sea una persona, hay alguien que dijo, no, es que a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, pero hay cierta razón, pero no es el todo. Que dicen, no, es que tú para ir con los alcohólicos, tú tuviste que ser alcohólico. Digo, ok, puedes entender hasta cierto punto, pero el evangelio no cataloga a alguien quien puede ir y hablar el evangelio, hermano. ¿Me explico? O sea, porque no, pues es que tú fuiste drogadicto y todo, tú vas a entenderlos. Puedes tener cierta ventaja, en cierta forma, por entender, por haber estado en la situación, pero la Biblia no prohíbe que, porque tú eres tal, solamente tú puedes ministrar a ellos. ¿Me explico? Sino que todos se nos es dado el ministerio de la reconciliación. Ahora, que va a haber un poquito más de entendimiento de una persona que la otra, sí, podrá ser, pero no te quita la capacidad de que tú puedas ir y predicar el evangelio. Porque fuimos llamados todos
administrar el evangelio de la reconciliación o la predicación de la reconciliación. Entonces, cuando vemos en Isaías con todo esto, es reemplazar el cielo nuevo y la tierra nueva para lo que el pecado había destruido. Y vaya que está destruyendo, hermanos. Véalo simplemente. Egoísmo, avaricia, rencores con respecto a razas humanas, ¿no? O por causa de naciones, ¿no? Imagínense qué tanto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Al terminar esto, voy a abrir un poquito el tiempo para si alguien quiere añadir, podemos añadir, ¿sale? Con respecto a la caída. Segunda de Pedro 3, 12 al 13. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechados y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mora la justicia. Cielo, ¿qué esperamos nosotros? Cielos nuevos, tierra nueva. Esa es nuestra confianza. Amén. O sea, yo sé que todos nosotros, muchos de los que no nacimos en este país, anhelamos que ese anhelo que tengamos de un día regresar a nuestro país, todo lo tenemos, ¿no? Buenas noches, hermano. Todo lo tenemos, ¿no? Ay, un día, bueno, los que tienen ya la bendición, no voy a decir la suerte, sino la bendición de poder regresar a su país y estar y todo, pero los que no, los que tenemos muchos años viviendo en este país y todo, y que ese anhelo también lo tengamos cuando sea ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esa nueva Jerusalén, ¿no? Y esa es la que deseo más. He hablado con mi familia y decir, ¿saben qué? Y he sido muy, a lo mejor egoísta, no sé, pero digo, no, dicen que Veracruz es bello, pero bueno, yo viví allá y pues bueno, me voy a reservar para que después no me vayan a caer todos los de mi casa, mi familia, y decir, exacto, y luego hay 2 testigos, 2 cámaras, pero digo, no, yo si regreso no sería a Veracruz, sería a otro lugar. Empecé a vivir en pueblo un tiempo, 2 años, 3 años, y me gustó. Entonces, pero la idea es esta, de que ese sentimiento que tenemos de algún día regresar, que el sentimiento o ¿cómo le podemos decir? La sensación sea de llegar a la patria celestial con nuestro Cristo. Amén. Que eso sea lo que nos quite el sueño. Señor, un día estaré allá. Señor, así como nos quita de que a veces muchos de nosotros, o a lo mejor yo, he soñado que llegas a tu pueblo, ¿no? Con una trocota, llámese camioneta, que todo lo llevamos a lo material, bien vestido, hablando inglés, por impresionar a todo el mundo. Esos sueños que a veces vienen a uno, ¿no? Y ya pero lógico, todo el sueño se basa a las personas que te acuerdas en la juventud. Porque cuando llegas a tu pueblo, y he hablado con personas, dicen, no, ya están todos bien viejitos, no como me lo soñé en mi sueño, ¿no? Pues ya pasamos años, ¿no? Bueno, pero lo que pasa, ¿por qué digo esto? Porque debemos imaginarnos, y también lo he soñado, voy a conocer al apóstol Pablo. Con eso yo digo, voy a conocer a Pedro, aquel que le dijo al Señor, si fuera hasta la muerte, yo te sigo, y lo negó. O sea, conocer esos personajes, dice uno, valió la pena haberme decidido aceptar el don de Dios, el regalo de Dios que fue Cristo Jesús, la salvación en la cruz del Calvario. Y decidí venir en pos de Él, tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirlo. Habrá valido la pena. Amén. Apocalipsis 21:1. ¿Quién lo tiene? Amén, hermana. En Nueva Traducción Viviente dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. ¿Qué va a pasar con esta tierra? Desaparecerá. Todos nuestros sueños terrenales algún día desaparecerá, pero nuestros sueños espirituales, celestiales, que a lo mejor lo que no se pudo cumplir en esta tierra, tener el trocón del año, tener la casa del año, tener joyas y todo eso, o reclamarle a Dios lo que te pertenece aquí y ahora, lo que se habla ahora, ¿no? Reclámale a Dios lo que es tuyo. Yo lo único que sabía que tenía mío era una maldición eterna, una muerte eterna. Pero gracias a Cristo y su gracia y su amor me dieron una vida eterna.
¿qué puedo reclamarle a aquel que dio todo por mí? Nada. O sea, aún así es entregar nuestra vida a Él y decirle, Señor, aquí estoy, soy tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. ¿No? O sea, ahora, tampoco quiero que me malentiendan de que entonces hay que vivir como esos tipos de que, ¿cómo se le puede llamar? De los que austeros, de que no pueden tener nada ni disfrutar nada, ni siquiera pueden salir de vacaciones. Que algunos hasta eso manipulan, hermano, desde el púlpito. Eso es lo que te ibas a gastar de tus vacaciones, dalo al altar y a la casa del Señor. ¿Han escuchado eso? ¿No? Bueno, pues se lo digo y que tengan cuidado. Porque también usted puede tomar sus vacaciones, ¿sí o no? Sí, también, tanto como el que está arriba ministrando, como el que está tocando, y todos pueden, pero hay veces que se manipula esa área de que al cabo usted está sembrando para el quién, para el reino de Dios. Y sí, está bien, hermano, pero tenemos que tener cuidado porque la humanidad, ciertamente, como dice la hermana, ese cielo nuevo, esa tierra nueva, esas son las vacaciones que nunca terminarán, que estaremos con el Rey de Gloria. Ahora, después, más adelante en una clase que sea más apocalíptica, vamos a hablar que solamente estaremos con el arpa tocando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, habla, por ahí en la Biblia habla de las 10 minas. ¿Sí la han escuchado? La parábola de las 10. Bueno, por ahí vamos a después a ver de que solamente, acuérdense que va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva, y algunos, la Biblia habla de reyes, sacerdotes. ¿Qué es lo que va a pasar? Señor, ¿para qué decir la parte de que eres fiel en lo poco? Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Bueno, todo eso es algo después de, pero la humanidad ya no será caída, sino restaurada y redimida. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero de Dios. Apocalipsis 7:14 lo dice así. Dice la palabra de esta manera. Entonces uno de los ancianos, el 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Bueno, leo el 13. Uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han blanquecido con la sangre del Cordero. No voy a entrar en el punto de que, bueno, ¿quiénes son estos que salieron de la gran tribulación, que hablan de lo que aquellos que no se fueron en el rapto? Pues, hay dispensaciones, lo que es el post-tribulación y pre-tribulación y todo, sino me baso en lo que es la sangre de Cristo. Estos son los que por la sangre de Cristo han emblanquecido su ropa, su vida, sus vestiduras por la sangre del Cordero, por la salvación. Dios distingue la sangre de su Hijo. Sí sabíamos eso, ¿no? O sea, Dios distingue la sangre de su Hijo en nosotros. No es nuestra sangre. Restaurada, redimida por la sangre del Cordero de Dios, como dice Apocalipsis. Y ahí es donde entra y quiero introducir en lo que es la palabra redención. Redimidos, no el grupo, sino redimidos por Cristo. Abro 1 minuto, 2 minutos a alguien que quiera añadir o quiera decir, quiero añadir esto, puede añadirlo, puede enriquecer la clase o me voy rápido a lo que es la redención, que es el tema que vamos a tratar de terminar hoy para poder el próximo, el estado final del hombre, de la humanidad, o bueno, del hombre más bien, su estado final del hombre. ¿Alguien quiere añadir algo, hermanos? ¿No? ¿O nos vamos? Punto número 3. ¿Sí? ¿Hermano Al? ¿No? ¿Hermano Julio? ¿Nadie? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hermano Rudy? ¿Maris? ¿Todo bien? Ok, tengo 20 minutos. Voy a ver hasta dónde podemos llegar, más o menos. Su redención. Acuérdense, el tema es el hombre, su caída y su redención, si usted lo tiene apuntado. El punto número 1 o el inciso A puede poner su origen, ya lo estuvimos viendo. Inciso B, su caída. Esta es la declaración de fe. Inciso 3, su redención o nuestra redención. Y para que todos sepamos que no hay hombre, no nos podemos postrar ante ídolos de imagen, ni mucho menos de hombres. ¿Estamos? Sino que su única esperanza de redención de la humanidad está en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Para estar sanitos primeramente, ¿no? Sanos en cuanto a doctrina. Porque no, es que hay que añadirle esto, es que hay que añadirle
aquello, es que hay que implementar un método más para que la gente sienta que... No. En nuestra declaración de fe y convicción, su única esperanza de redención está en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sale? Le voy a pedir que me ayuden a 3 versículos. Juan, el versículo evangelizador, que todos nos sabemos, Juan 3:16. Ahí lo dice perfectamente, ¿no? Bajo quién está, ¿no? Juan 3:16. ¿Quién me lo puede decir sin leerlo? No se crean, pueden leerlo. Tampoco somos de lo que, ay, no te sabes Juan 3:16, estás en pecado. No, tampoco. Juan 3:16, Hechos 4:12 y Lucas 19:10. Usted, espérame tantito, ¿no? Vamos. Voy a repetirlos. Juan 3:16, Hechos 4:12 y Lucas 19:10. Hermano Alex, ¿tiene el primero? Listo, hermano. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida. Todo el que cree en Jesús no muera. Ahora, esa parte, como la entendemos, no muera. ¿A qué se refiere, hermanos? Habla en sentido espiritual. ¿Sale? Sí, en lo espiritual. Sí lo entendemos esa parte, porque sí, pues todos morimos, ¿no? No muera. Entonces, soy eterno, eternamente. Soy de los eternals, como dicen por ahí. O sea, no, habla de un sentido espiritual, ¿no? Para esa parte, para que todos sepamos, ¿no? Que está hablando en el sentido espiritual, para que todo el que cree en Jesucristo, en quien pongamos nuestra confianza, ¿no? Entonces, acuérdense, nuestra única esperanza, hermanos, que estamos aquí, y de todos los que ven, o sea, todos los que vienen el domingo, todos los que vienen o se congregan a una iglesia, Dios murió por todos ellos. ¿Sale? Pero tengamos cuidado con el universalismo, que todos somos hijos de Dios y todo el mundo es salvo. ¿Es cierto? La cláusula, o cómo podemos decirle, la condición está ahí. Todo aquel que cree, que en él cree, exactamente. Pero, claro, todo aquel que en él cree. Y yo por eso les dije de lo del asunto del plátano. ¿Cómo lo escoges? ¿Por lo de adentro o por lo de afuera? Lo escogemos que esté madurito, se nota lo maduro. O sea, lo de afuera es importante tanto como lo de adentro. ¿Me explico? Porque lo de adentro es lo que te saboreas y te comes, ¿no? Y que es un fruto comestible. Lo de afuera es la cáscara, lo exterior. Por eso es que hay muchos que dicen que empiezan una parte de la forma de vestir, la forma como cuidas tu cuerpo y todo esto y todo el asunto. Sí importa. Claro que importa. Sí nos importa. Como nosotros, voy a entrar en un poquito en esta parte, ya para irme a lo otro, la parte de cómo nosotros nos presentamos delante de la gente, ¿no? El respeto. Si yo vengo aquí en pijamas a predicar, ¿no? Digo, utilizar el sentido común. Yo he ido a la corte, hermano, y he visto a mucha gente que la regresan, porque llevan short, ¿no? Ahora, aquí tampoco vamos a juzgar de que, ay, tú sí, no, pero los que ya tenemos un entendimiento más de años, de ministrando y todo, pues por respeto primeramente a Dios y respeto a la audiencia, pues nos ponemos traje, nos ponemos saco, una corbata, porque ahora hasta eso, hermano, hasta ahora juzgan a aquel que usa corbata. Es que si tú supieras el símbolo de la corbata en aquellos tiempos, me dice uno, santo Padre. Pues el anillo también, ¿no? Los aretes también tenían un simbolismo antes, ¿no? Los dueños o aquel que compraba y pagaba la redención de alguien, ¡tas! Sí sabían algunos, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Pero bueno, con respecto a eso, podemos decir de que podemos caer en muchas cosas y no estar atentos a lo que, como dice, o sea, porque de tal manera Dios amó al mundo. Ahí está. Dios ama a todo el mundo. Dios es amor. Pero hay una cláusula, condición, todo aquel que cree en el Hijo. Y por cuanto tú crees en el Hijo, tú vives como el Hijo vivió. La manera más santa, piadosa, una manera de vivir como el Hijo nos dejó. Aprended de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Y eso es parte de.
Pero bueno, la siguiente, para ir avanzando en su redención. Hechos capítulo 4, versículo 12. Amén. ¿Quién lo... Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Uy, esa versión es muy directa, ¿no? Solo Él, solo Él, solo Él. ¿Sale? Es como la sola, ¿no? Las 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Dios. O sea, solo Jesús. Solo la sangre de Cristo es la que nos puede salvar de una condenación eterna. ¿Estamos? Ahora, Lucas 19:10. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. La versión tradicional. Uh-huh. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar. Entonces, ¿quién buscó a quién? De alguna manera nosotros buscamos a Dios, ¿no? Entre lo que está en nuestro, pues digámoslo, ¿no? Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué perdición hablaba? De esa descomunión, ¿estoy bien decirla? Descomunión o desconexión o no comunión con el Padre que se perdió por causa del pecado, hermano. Dice esta tradición: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Viven alejados de Dios. Y vemos el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué hicieron? Se alejaron, se escondieron. Entonces vemos. Esto es para que... ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Añadir? Si no, déjenme, entro a lo que es la clase de lo que es, qué significa pues, qué es y qué significa, o podemos entender un poco lo que es la redención. La base del cristianismo bíblico es el evangelio. Eso lo tenemos nosotros bien asimilado. El evangelio son las buenas nuevas ¿de quién? De Jesús, ¿sí o no? ¿A quién tenemos que predicar? De Jesús, ¿no? De Dios, de lo que Dios es. Y tenemos que predicar los dos lados, predicar el amor de Dios, pero también que Dios es un Dios justo, celoso, y que también Él es tardo para la ira. No quiere decir que Dios no se enoja, pero Él es tardo y tiene misericordia de aquellos que dicen, te he estado hablando tanto, es como con Jonás. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Jonás? Y esa clase todos se la han dado a los niños, ¿no? Jonás no obedeció a la palabra y todo. Bueno, yo me voy a ocupar de ti. Y caer en manos de un Dios vivo, dura cosa es. Dios te habla, te dice, y le dijo a Jonás, y Jonás en vez de ir para Nínive, arrancó por otro lado. Pero agarró el Titanic. Y tanto fue así que mejor dijeron, aviéntenlo por la borda, porque llegó un momento en que Jonás asimiló de que el problema es conmigo, no son ustedes. Y a veces no te das cuenta, eso lo voy a poner, voy a hacer un poco, caminar en esa línea de que a veces no te das cuenta que las cosas te están yendo tan mal en todo tu alrededor, que afecta a las otras personas que iban en el barco, hasta que tú no te des cuenta que el problema eres tú. ¿Me explico? Tu mal, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que podemos entrar en muchas cosas, pero vemos que el cristianismo bíblico es el evangelio, y el evangelio son las buenas nuevas, como decía el hermano, y como decíamos cada uno de nosotros, si queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, es indispensable entender aquello que está en el corazón de las buenas nuevas. ¿Qué es el corazón de las buenas nuevas? Porque ahí está el centro de todo. Es el corazón de Dios. Y la redención, este concepto es el corazón del evangelio de ser redimidos por Dios, comprados por la sangre de Cristo. Su redención, Él pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Lo aceptamos o no lo aceptemos o nos salgamos los que sí, yo, Cristo, aleluya, gloria a Dios y todo, pero nuestra vida no se hace reflejo de su gloria, de haber recibido la redención? Que muchos aquellos, yo creo que ustedes han escuchado también historias, películas o libros que hablan de gente que fueron comprada con alguien que fue a redimir sus vidas, y esa gente no se quiso separar de aquel que redimió sus vidas, y les decían, yo quiero ser, porque tú pagaste, no tengo dónde ir, ¿a dónde voy? ¿Volver a lo mismo? ¿Volver a esto? Dijo, yo quiero ser tu esclavo por amor. ¿Y por qué somos esclavos de Cristo? Algunos por conveniencia, algunos porque entienden de que no, es que me estar metido dentro de la iglesia, pues trae cosas buenas. Es que no trabaja así.
Es que tocar un instrumento, pues sí, es lo más chida, lo más cool. Y muchos dicen, no, ser el baterista es lo más cool de todo un grupo, de todo. Ahora le dicen, ya no es grupo de alabanza, ahora es la banda de pillos. Imagínense hablándole al apóstol Pedro, ahí viene la banda de los apóstoles. No, hermanos, es un grupo. La Biblia lo marca como levitas, ¿no? O como adoradores. No, pero ahora como suena más cool, bueno, ya quedó grabado, ni modos. Pero bueno, es un concepto que tienen, ¿no? Pero, pues, bueno, simplemente somos siervos inútiles que hacemos lo que tenemos que hacer. Y de gracia recibimos ese regalo de Dios, ese talento, bueno, de gracia lo damos, ¿no? Es lo que tenemos. Pero el concepto de redención en la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios, de los creyentes, solo a través de algo que sucedió hace más de 2000 años, que es Jesucristo sobre la cruz del Calvario y todos los beneficios que trae. Y es ahí donde se malinterpreta. Dios murió para que tú ahora seas rico, para arreglar todo el problema que tú tienes ahorita de problemas familiares. Tenemos que entenderlo y como lo dijimos hace rato y contestaron, esto es espiritual. Esa era la palabra, separación que había entre el hombre y el Creador, Dios mismo. Entonces, la redención se refiere al rescate. Ahora, la pregunta, hermanos, ¿de qué nos rescató Dios? Que lo contestamos hace ratito, ¿no? ¿De qué fue lo que nos rescató Dios? Si tú te pones a pensar en tu vida, tú dices, Dios me rescató de las drogas y el alcohol. Ok, está bien, lo entendemos. Y muchos hemos sido rescatados de muchas cosas, hasta de accidentes, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el núcleo, la parte principal de la redención de Dios? De la muerte eterna. Danos la oportunidad, fíjense, la oportunidad, el privilegio, podemos también decir, de ser partes de ser redimidos por Dios. Que lo tenía que hacer o no lo tenía que hacer, Dios mostró su bondad, ¿no? Dios mostró su soberanía, su bondad, pero sobre todo grande es tu misericordia, oh Dios, ¿no? ¿Cómo no decir que digo que Dios es mi dueño, es mi todo, pero tengo cuartos donde tú no puedes entrar? Esa parte la tengo laqueada. Es como decíamos mi esposa y yo hace un tiempo atrás, decíamos, yo puedo tomar su teléfono, ella puede tomar mi teléfono, es porque yo le pertenezco a ella y ella me pertenece a mí, y todo lo que ella tiene es mío y lo que ella tiene es de ella. No. You wish. No, o sea, es mutuo, ¿no? Tenemos esa confianza, ¿no? Y lo que Dios nos dio ahora es de que podemos confiar plenamente en que ella puede checar ciertas cosas mías, yo puedo checar ciertas cosas de ella, o bueno, estoy diciendo esa palabra, ciertas cosas, pero es todo porque tenemos esa comunión. Entonces Dios con nosotros, esa redención, lo que Él hizo, Él nos dio entrada y nos dio esa parte de poder, de muerte, nos dio vida con Cristo Jesús. Amén. Entonces es la parte que va Dios dándonos, que la redención se refiere al rescate que Dios mismo hizo. Dios mismo se tuvo que proveer de su cordero. Porque todos los corderitos que en aquel tiempo eran sacrificados, simplemente es que cada año o cada vez que el hombre, una vez y para siempre, fue un sacrificio perfecto. Y ese es Cristo Jesús. ¿Lo entendemos de esa manera, hermano? Sí, estaba leyendo la palabra de redimir dentro de él, el diccionario de la Real Academia Española, que dice rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Pero hay otra parte, otra definición que se dice comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Y me vino a la mente una historia que me fue contada, y la quiero contar brevemente, que un niño hizo un barquito muy bonito, usó unas maderitas, hizo unas telitas, un barquito muy bonito, un velerito, y estaba tan orgulloso porque era su obra maestra. Lo hizo y estaba jugando en el río, pero se descuidó un poquitito el niño de lo que jugó y la corriente se llevó el barco
y no lo pudo alcanzar. Su barquito que él hizo, su obra maestra, su orgullo que había hecho, todo su trabajo, se lo llevó el río. Cuando andaba en el pueblo a los días, al tiempo, andaba por el pueblo y vio su barquito en una tienda de antigüedades, aunque no era antigüedad, pero parecía una cosa, era tan bonito que estaba a la venta ese barquito. Y él dijo, ese es mi barco, pero ahora está a la venta. Entonces él se puso a trabajar, hacía mandados, donde iba a botar basura, hacía lo que hacía para poder conseguir dinero. Logró conseguir el dinero del precio de su barquito, fue y lo compró. Cuando lo tenía en sus manos dijo, ahora eres mío 2 veces, porque te hice y ahora te compré con sacrificio. Y esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una buena explicación. Si pueden ver, es lo que es. Mire, para terminar, voy a terminar ya aquí. Voy a dejar para el próximo jueves lo que es la redención en el Antiguo Testamento, para que lo podamos vislumbrar un poco más, y lo que es la redención en el Nuevo Testamento, ¿no? Y va a ver cómo es el Creador, luego viene Cristo y paga con precio de sangre, ¿no? Es excelente, el sencillo, básico, pero déjeme terminar con eso. Inmediatamente tiene varias implicaciones esto de la redención en cuanto se refiere al rescate. Debe haber un rescatado. Debe haber uno que rescata, o sea, el Redentor, y algo de la cual la persona es rescatada. Y acuérdense, esto es algo espiritual, ¿ok? A veces el Señor, de una u otra manera, obra terrenalmente en nuestro cuerpo de que nos libre de alguna enfermedad llamada cáncer o algo que sea mortífero, ¿no? Que tenga, ya no hay, y hemos disfrutado o han disfrutado gente de esa sanidad, ¿no? Y gloria a Dios por ello. Pero lo principal, el meollo del asunto es lo espiritual. Ahora, la Biblia es muy clara en definir todo esto y lo va a definir. Los rescatados somos nosotros, decimos amén. El Redentor es ¿quién? Dios, en Cristo Jesús, ¿sale? Y somos rescatados del pecado y de la muerte, de lo que el pecado, porque la paga del pecado es, y la dádiva de Dios, ahí está generalmente todo lo que es el asunto de la redención. Para entender estos conceptos es impredecible, como le digo, ir al Antiguo Testamento y examinar la base de la redención de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos gente, tipologías de Cristo redimiendo. José, vos y unos más que se le venga a la mente a usted. Hay más, lo vamos a ver. Solo de esa manera podemos comprender un poco y verdaderamente lo que significa la redención para nosotros, los creyentes que ahora nos decimos del nuevo pacto. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque podemos entender y no nos alcanzaría en tiempo para ni poder explicar ni entenderlo completamente lo que tú hiciste, Señor. Porque tú eres Dios infinito, Señor. Nosotros estamos limitados, pero por tu gracia, porque tenemos tu palabra, Señor. Padre, yo ruego, simplemente ruego, no a palabra de hombre, sino al poder que hace tu Espíritu Santo para transformarnos, para cambiarnos, para ser iluminados por tu palabra. Y oro, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, en la cual nos has venido hablando por mucho tiempo, es tiempo de que atendamos aquello que hemos oído, Señor, a tu mensaje, y pongamos atención. Y, Señor, atención en nuestra salvación, con temor y temblor, Señor, y Señor, trabajar en nuestra salvación, Señor, en nuestro caminar cada día con la ayuda de tu Espíritu Santo y la revelación, la iluminación de tu palabra en nuestra vida, Señor. No solamente queremos ser conocidos por cómo se mira el fruto por fuera, sino también el fruto que seamos de grato, Señor, sabor, de grato sazón para las demás personas lo que somos por dentro, Señor. Importa lo de adentro, importa lo de afuera, Señor, pero que todo sea para que tú seas glorificado, que tu vida sea un reflejo de que mi vida sea un reflejo de tu gloria, Señor. Llévanos con bien, bendícenos, Señor, la ofrenda, lo que hicimos el día de hoy, que vayamos pensando y meditando, Señor, lo que a lo mejor cada uno de nosotros pudimos exponer en clase, en esta clase, Señor, en textos, en pensamientos, Señor, que podamos, Señor, nosotros darte la honra y gloria por siempre y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos, pasen buenas tardes, buenas noches.